Mi mamá me echó de casa por su novio obsesionado con las criptomonedas. Ahora lo ha perdido todo en su estafa de inversión. Mi madre me echó de nuestra casa por su novio, Derek, quien necesitaba mi habitación como su oficina en casa. Incluso vendió mis libros de texto de enfermería y registros clínicos para financiar sus esquemas de criptomonedas. Ahora lo ha perdido todo en otra estafa de inversión, y necesito sacarme esto del pecho porque estoy viendo a alguien a quien amo transformarse en un extraño justo delante de mis ojos. ¿Sabes cómo la gente siempre te advierte sobre las personas manipuladoras que se infiltran en las relaciones y cambian completamente a alguien? Solía descartar esas historias como exageradas, tal vez incluso fabricadas para llamar la atención. Ahora lo estoy viviendo y no puedo creer lo rápido que se deshizo mi relación con mi madre, Sara Pezeta. Soy Marie, de 23 años, y hasta hace poco, pensaba que nada podría interponerse entre nosotras. Estaba equivocada. Éramos increíblemente unidas, el tipo de relación madre-hija que hacía que otros sintieran envidia. Esto no era solo la típica situación de mamá es mi mejor amiga. Teníamos algo real y profundo, forjado a través del peor tipo de tragedia. Cuando mi papá, Michael, murió hace 7 años, yo solo tenía 16 años, luchando en la escuela secundaria mientras procesaba la pérdida de mi padre. Mamá apenas funcionaba, pero de alguna manera nos convertimos en el salvavidas de la otra. Mi hermana, Emily O, también estaba allí, pero ella lidiaba con el dolor de manera diferente. Si bien nos amaba profundamente, prefería procesar las cosas sola en su habitación, estudiando para sus cursos de premedicina o escuchando música. Así que, naturalmente, mamá y yo nos acercamos aún más. Desarrollamos este lenguaje tácito. Podía leer los pensamientos de mamá solo por la forma en que suspiraba durante sus reuniones de administración del hospital, y ella sabía cuando necesitaba un abrazo incluso antes de que yo misma me diera cuenta. Lo compartíamos todo. Viajes de compras de fin de semana entre mis turnos de enfermería, carreras nocturnas por helado después de sus largos días en el hospital, sesiones maratónicas de terribles programas de telerrealidad que se convirtieron en nuestro placer culpable. Cuando comencé la escuela de enfermería, elegí quedarme en la localidad, en parte porque no podía imaginarme estar lejos de ella, pero también porque ambas trabajábamos en el mismo hospital. Ella como directora administrativa y yo como enfermera pediátrica. El año pasado, mamá comenzó a mencionar las citas de nuevo. No fue sorprendente. 7 años es mucho tiempo para estar solo, y podía ver la soledad en sus ojos cuando veía parejas caminando juntas en el jardín del hospital o durante escenas románticas en películas. Tanto Emily como yo la apoyamos por completo. Sabíamos que papá, quien había sido un médico de familia dedicado, hubiera querido que ella volviera a encontrar la felicidad. Era ese tipo de persona, que siempre anteponía la alegría de los demás a la suya propia. Transición de escena. Mamá tuvo varias citas, principalmente con hombres que conoció a través de colegas mutuos o eventos de redes profesionales. Algunos eran bastante agradables, pero nada encajaba. Salían 1 o 2 veces, y eso sería todo. Nos reíamos de los momentos incómodos mientras tomábamos vino en nuestra cocina, y la vida continuaba como de costumbre. Luego, hace 3 meses, Derek Miller entró en nuestras vidas a través de una aplicación de citas. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y evitar que esa primera cita ocurriera, pero no tenía forma de saber que este hombre destruiría sistemáticamente la hermosa relación que tenía con mi madre y convertiría nuestro hogar pacífico en un campo de batalla de manipulación y culpa. Primera reunión con Derek. Desde el momento en que conocí a Derek, todos mis instintos como enfermera, que trata regularmente con situaciones familiares difíciles, gritaban que algo andaba mal con este tipo. ¿Sabes esa corazonada que tenemos en la sala de pediatría cuando la historia de un padre no cuadra del todo? Ese era Derek. Se presentó en nuestra casa con una camisa abotonada arrugada que parecía que no había visto una plancha en años, llevando una costosa bolsa para computadora portátil que parecía fuera de lugar con su apariencia general. Y en cuestión de minutos, estaba tendido en nuestro sofá como si fuera el dueño del lugar. Mamá lo presentó con tanto orgullo en su voz, pero todo lo que pude ver fue a un exgerente de TI de mediana edad que de alguna manera había convencido a mi inteligente y trabajadora madre de que él valía su tiempo.
Las señales de alerta estaban por todas partes. Seguía hablando de cómo había dejado su puesto anterior porque la empresa no podía apreciar su visión, afirmaba que estaba entre oportunidades y no dejaba de divagar sobre estas misteriosas empresas de inversión en criptomonedas que supuestamente lo iban a hacer rico. He pasado suficiente tiempo en la sala de oncología pediátrica para saber cómo se ve la negación, y Derek estaba en profunda negación sobre su propia situación. Sara, tu hija realmente está subestimando el potencial aquí, decía, mirándome con condescendencia. El modelo de empleo tradicional se está muriendo. El futuro está en los activos digitales y las finanzas descentralizadas. Realmente traté de darle una oportunidad justa, principalmente porque no había visto a mi mamá sonreír así desde antes de que papá muriera. Estaba prácticamente radiante en esas primeras semanas, siempre tarareando para sí misma mientras hacía papeleo en su oficina y se arreglaba el cabello con más frecuencia. Seguía diciéndome a mí misma que tal vez había algo especial en el que yo simplemente no podía ver, de la misma manera que algunos de los padres de nuestros pacientes jóvenes no pueden ver la gravedad de la condición de sus hijos al principio. Vida diaria con Derek. Pero ese optimismo murió bastante rápido cuando Derek comenzó a tratar nuestra casa como su espacio de oficina personal. Aparecía sin avisar y se quedaba por días, vaciando nuestro refrigerador y dejando latas de bebidas energéticas por todas partes. Mamá se iba para sus reuniones administrativas temprano en la mañana, y Derek todavía estaría en pijama, estirado en el sofá con su computadora portátil, rodeado de tazas de café vacías y recipientes de comida para llevar. Todavía estaría allí cuando ella llegara a casa, en la misma posición exacta, excepto que ahora estaría rodeado de aún más desorden. ¿La peor parte? Él esperaba que ella lo limpiara todo, y ella realmente lo hacía. Esta exitosa administradora de hospital, que administraba cientos de empleados y dirigía varios departamentos, de repente estaba recogiendo el desorden de un hombre adulto que no contribuía absolutamente nada a nuestro hogar. Presencia creciente de Derek. Cuanto más tiempo pasaba, más Derek se sentía como en casa en nuestro espacio. Había reclamado nuestra sala de estar como su oficina comercial, con varias pantallas configuradas, que mostraban gráficos de criptomonedas y plataformas comerciales. El televisor siempre estaba a todo volumen con noticias financieras o youtubers de criptomonedas, o se desplazaba por TikToks de inversión con el volumen demasiado alto, riéndose de CRYPT Bros mientras yo intentaba revisar las tablas de mis pacientes de mis turnos de noche. Nunca contribuyó a los comestibles o las facturas, pero seguro que no tuvo ningún problema en enviar a mi mamá a recoger su café premium favorito o pedirle que pidiera alimentos saludables específicos que supuestamente optimizarían su rendimiento comercial. No podía caminar por mi propia sala de estar sin tener que navegar alrededor de sus múltiples cables de carga o esquivar el desorden de suplementos y latas de bebidas energéticas que dejaba por todas partes. Cuando intenté hablar con mamá al respecto en su oficina del hospital, entre mis rondas, ella lo descartó con excusas como, está en contacto con los principales inversores en criptomonedas o está investigando la próxima gran oportunidad de blockchain. Pero nunca lo vi hacer nada que se pareciera remotamente a un trabajo real. Lo único en lo que estaba invirtiendo era en hacer que nuestro sofá oliera permanentemente a colonia cara y bebidas energéticas. Confrontaciones. Intenté todo lo que se me ocurrió para que mi mamá viera lo que estaba sucediendo. Durante nuestras pausas para el almuerzo en el hospital, le señalaba cómo nunca contribuía a nada, cómo trataba nuestra casa como su piso de operaciones personal, cómo claramente se estaba aprovechando de su posición y generosidad. Pero ella tenía una excusa lista para todo. Él solo está pasando por una fase de transición, decía, o solo necesita que alguien crea en su visión. Le di oportunidad tras oportunidad, con la esperanza de que tal vez me demostrara que estaba equivocada, al igual que a veces nuestros pacientes terminales nos sorprenden con recuperaciones inesperadas. Pero pasaron los meses y nada cambió. En todo caso, se sintió más cómodo siendo inútil. El tipo ya ni siquiera fingía buscar un trabajo de verdad. Se jactaba abiertamente frente al personal del hospital, que visitaba nuestra casa, de cómo era demasiado sofisticado para el empleo tradicional y cómo estaba esperando la oportunidad adecuada de criptomonedas para presentarse. Mientras tanto, mi mamá estaba trabajando horas extras,
administrando los presupuestos del hospital, para respaldar su costosa configuración comercial, y él no mostró ni una pizca de culpa al respecto. Intento de diplomacia. Empecé a tratar de abordar la situación de manera más profesional, utilizando las mismas técnicas de comunicación que había aprendido para tratar con familias de pacientes difíciles. Pensé que tal vez si mostraba interés en sus planes de inversión, revelaría cuán vacíos estaban. Entonces, le preguntaba cuidadosamente sobre su estrategia comercial cada vez que estaba tendido en nuestro sofá, generalmente rodeado de su montaña habitual de botellas vacías de cerveza fría y envoltorios de barras de proteína. Gran error. Estas simples preguntas desencadenarían estos largos y absurdos monólogos sobre criptomonedas que me daban ganas de golpear mi cabeza contra la pared de la estación de enfermeras. Se inclinaba hacia adelante, con café premium en la mano, y comenzaba a hablar sobre su última cosa segura mientras sacaba gráficos en su configuración de triple monitor. A veces, era alguna nueva ficha de criptomoneda, otras veces, era una vaga idea de puesta en marcha de blockchain. O, mi favorito personal, su plan para convertirse en un influencer criptográfico, a pesar de que apenas entendía la tecnología él mismo. La parte más irritante era cómo actuaba como si estuviera compartiendo una profunda sabiduría del mercado conmigo, como si debería estar tomando notas en lugar de prepararme para mi turno de noche en la sala de pediatría. Mira, Marie, decía con esa sonrisa condescendiente que había llegado a odiar, mientras estás atrapada en ese sistema de salud tradicional, la riqueza real se está creando en el espacio digital. Tu generación necesita pensar en grande. Tenía toda esta teoría de la conspiración sobre cómo las carreras tradicionales como la enfermería se estaban volviendo obsoletas y cómo las personas como él, autoproclamados visionarios de las criptomonedas a quienes no les molestaba mantener un trabajo regular, eran en realidad los inteligentes. Agitaba su café importado, animándose cada vez más mientras hablaba de cómo el sistema educativo tradicional le había fallado porque era demasiado pensador disruptivo para ajustarse. Mientras tanto, estoy sentada allí con mi uniforme de enfermera, pensando en cómo este pensador disruptivo ni siquiera podía abrirse camino para pagar sus propios comestibles. El punto de ruptura. Una noche, después de un turno particularmente agotador en la sala de oncología pediátrica, llegué a casa y encontré a Derek en su lugar habitual, ya varias bebidas energéticas en otra de sus diatribas criptográficas. Estaba hablando sin parar sobre cómo era demasiado alfabetizado financieramente para el empleo tradicional, mientras yo todavía estaba con mi uniforme de enfermera, emocionada por la pérdida de un paciente joven ese día. Ustedes, los trabajadores de la salud, simplemente no entienden el futuro de las finanzas, declaró, apenas levantando la vista de sus pantallas comerciales. Todos están atrapados en este sistema obsoleto de intercambiar tiempo por dinero. No pude soportarlo más. El contraste entre lo que enfrentaba en el trabajo, vida real, muerte, familias y crisis, y los delirantes sueños de criptomonedas de este hombre era demasiado. Le hice la pregunta obvia, si era un genio financiero, ¿por qué no podía lograr ningún éxito en los mercados tradicionales o de criptomonedas? La mirada que me dio podría haber congelado una línea de 4. Se lanzó a este discurso condescendiente sobre cómo los hospitales y la atención médica eran solo otro sistema fallido, y cómo los profesionales médicos eran drones sin sentido que seguían protocolos. La ironía de este hombre, que pasaba sus días viendo TikToks de criptomonedas y aprovechándose de mi mamá, llamando a los trabajadores de la salud sin sentido aparentemente se le perdió. Intervención de la madre. Lo que sucedió a continuación me mostró lo lejos que había llegado mi mamá. Entró corriendo a la habitación, con su traje de administradora de hospital, y comenzó a gritarme, defendiendo a esta sanguijuela que la estaba desangrando. Esta era mi mamá, la mujer que siempre había sido mi mayor apoyo, mi mejor amiga, la persona que me había animado a dedicarme a la enfermería después de la muerte de papá porque decía que tenía su misma compasión por ayudar a los demás. Ahora, aquí estaba, gritándole a su propia hija por atreverse a cuestionar las ilusiones de riqueza criptográfica de su novio desempleado. La última vez que me había levantado la voz así fue cuando tenía 12 años y me había escapado a la casa de una amiga sin decírselo. Ahora, me estaba tratando como si hubiera cometido alguna horrible violación del protocolo del hospital, solo por señalar lo obvio sobre Derek.
Me quedé allí con mi uniforme de enfermera arrugado, viendo a mi madre transformarse en alguien a quien apenas reconocía. Esta no era la administradora de hospital fuerte y sensata que me crió. Esta era alguien que había sido completamente manipulada por un hombre que había conocido por menos de medio año. Victoria de Derek. Derek se sentó allí con una mirada engreída en su rostro. Sus pantallas comerciales proyectaban un brillo azul espeluznante por toda la habitación, como si hubiera ganado algo. Fue entonces cuando realmente me di cuenta. Él había ganado. Se las había arreglado para clavar la primera cuña real entre mi madre y yo, y en realidad estaba orgulloso de ello. Podía verlo en la forma en que sonreía detrás de su taza de café premium, como casualmente pasó su brazo alrededor de los hombros de mi mamá mientras ella me sermoneaba sobre respetar su experiencia en inversiones. El hombre que no contribuyó en nada a nuestro hogar de alguna manera, había convencido a mi madre de que yo era el problema. Crecientes tensiones. Después de esa pelea, nuestra casa se volvió como la UCI durante una crisis. Cada paso tenía que calcularse cuidadosamente. No podía decir una sola palabra sobre Derek sin que mi mamá saltara en su defensa. Si mencionaba que había dejado su configuración comercial funcionando toda la noche, consumiendo electricidad, ella decía que estaba siendo mezquina. Si señalaba que se estaba comiendo los recipientes de preparación de comidas que había hecho para mis turnos de noche, ella me acusaba de ser tacaña. ¿Pero cómo podía quedarme callada? Esto ya no se trataba solo de que él estuviera desempleado. Estaba viendo a este hombre drenar sistemáticamente los recursos de mi madre mientras ella inventaba excusa tras excusa para él. Él pedía prestado dinero de ella para estas supuestas inversiones en criptomonedas, prometía devolvérselo cuando se hiciera grande y luego convenientemente se olvidaba de ello mientras comenzaba su próximo esquema. Incluso estaba pagando sus suscripciones a plataformas comerciales premium porque él afirmaba que las necesitaba para análisis de mercado, lo que aparentemente significaba ver transmisiones de influencers de criptomonedas a todo volumen todo el día. El anuncio final. Luego vino el anuncio que lo cambió todo. Derek se mudaría permanentemente. Mi mamá lo presentó con su voz de administradora, como si estuviera anunciando una nueva política hospitalaria, pero yo sabía la verdad. Probablemente perdió el acceso a su situación de vivienda anterior y necesitaba un nuevo lugar para configurar sus pantallas comerciales. Antes de Derek, teníamos un sistema que funcionaba perfectamente. Éramos solo mamá y yo la mayor parte del tiempo, con Emily visitándonos los fines de semana cuando no estaba ocupada con la escuela de medicina. Mamá y yo dividíamos todo por la mitad: alquiler, servicios públicos, comestibles, suministros para el hogar, todo. Nos sentábamos al comienzo de cada mes, revisábamos todas las facturas juntas, tal como lo hacíamos con los presupuestos mensuales del departamento en el hospital. Vivir con Derek. Pero la llegada de Derek puso patas arriba nuestro hogar cuidadosamente equilibrado, como un carrito médico estrellado. De repente, nuestra factura de supermercado se duplicó, pero nuestro recuento de contribuyentes no. Este hombre demolería los víveres de toda una semana, incluida mi preparación de comidas para enfermeras cuidadosamente planificada, en días. Bebió todo el café premium que había comprado para mis turnos de noche. Agotó toda el agua caliente con su rutina matutina de preparación comercial de 1 hora de duración y dejó todas las luces y monitores de la casa encendidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana mientras veía transmisiones de criptomonedas. Nuestra factura de servicios públicos se disparó porque estaba en casa todo el día, haciendo funcionar sus múltiples pantallas y plataformas de minería a toda máquina, manteniendo el aire acondicionado a toda potencia para enfriar su equipo. Es para nuestro futuro, decía cuando mamá parecía preocupada por la factura de la luz. Una vez que esta configuración minera comience a producir, podremos pagar las facturas de un año en un mes. ¿Y se ofreció a contribuir con algo de eso? Por supuesto que no. Actuó como si pagar facturas estuviera por debajo de alguien de su nivel de alfabetización financiera, como si su mera presencia en nuestro hogar fuera una especie de oportunidad de inversión por la que deberíamos estar agradecidos. No podía creer que mi mamá, que escudriñaba todos los presupuestos del departamento en el hospital, hiciera la vista gorda ante esta hemorragia financiera. La presión creciente.
Lo que realmente me afectó fue ver a mi mamá luchar con los mayores gastos mientras Derek actuaba como si fuera su derecho vivir de nuestro trabajo duro. Básicamente estaba subsidiando el estilo de vida comercial de criptomonedas de este hombre adulto, porque la mitad de lo que pagaba por facturas y comestibles se destinaba a su consumo. Cada vez que abría el refrigerador para encontrar mis recipientes de preparación de comidas posteriores al turno vacíos porque Derek se había servido mi comida, o llegaba a casa para encontrarlo usando mi computadora portátil de enfermería porque sus plataformas comerciales se habían bloqueado, sentía que mi presión arterial subía a niveles peligrosos. Necesitas aprender a compartir los recursos de manera más eficiente, me sermoneaba mientras consumía las comidas que había preparado para mis turnos de 12 horas. En el mundo de las criptomonedas, entendemos que todo se trata de la asignación de recursos. Seguía esperando que vivir con nosotros a tiempo completo lo obligara a actuar juntos. Tal vez mamá finalmente vería la carga que era y le daría un ultimátum para que encontrara un trabajo de verdad. Pero estaba siendo tan ingenua como una estudiante de enfermería de primer año. En lugar de presionarlo para que fuera más responsable, mudarse solo hizo que Derek se sintiera más cómodo con su estilo de vida parasitario. Toma de posesión de Derek. Comenzó a tratar nuestra casa como su piso de operaciones personal, extendiendo su equipo de minería por todas partes, convirtiendo la sala de estar en su centro de comando criptográfico para su inexistente éxito de inversión. Incluso tuvo el descaro de quejarse de nuestra velocidad de Internet, sugiriendo que mamá debería actualizar al plan más caro para sus algoritmos comerciales, con su dinero, por supuesto. Mientras tanto, veía cómo mis ahorros disminuían porque esencialmente estaba pagando para mantener no solo a mí misma y ayudar a mi mamá, sino también a este gorrón obsesionado con las criptomonedas que se había insertado en nuestras vidas. Todas las mañanas, salía para mi turno de las 7 de la mañana en la sala de pediatría, esquivando sus plataformas de minería y su configuración comercial en la sala de estar, donde se desmayaría en el sofá, rodeado de evidencia de sus sesiones comerciales nocturnas y atracones de bebidas energéticas. Cuando regresaba a las 8 de la tarde, después de un turno agotador, era como mirar una foto del antes y el después donde nada había cambiado excepto la cantidad de basura. Estaría en la misma posición exacta, tal vez ligeramente desplazado hacia la izquierda, con una nueva colección de botellas de cerveza fría y envoltorios de barras de proteína a su alrededor. Múltiples pantallas mostrarían gráficos de criptomonedas y vídeos comerciales, y apenas reconocería mi existencia excepto para preguntar si mi mamá llegaría pronto a casa, probablemente porque quería que ella recogiera más café premium en su camino de regreso del hospital. La transformación de una madre. La peor parte fue ver a mi mamá llegar a casa, agotada después de un día completo de administración del hospital, solo para comenzar a limpiar inmediatamente después de él, como si fuera su asistente personal. Organizaba sus recibos comerciales, limpiaba sus tazas de café, incluso lavaba su ropa cuando finalmente se cambiaba de ropa después de usar la misma ropa durante días. Esta era una mujer que dirigía todo un departamento del hospital, tomando decisiones de vida o muerte a diario, reducida a recoger el desorden de un aspirante a comerciante de criptomonedas. Este fue mi punto de ruptura. No podía soportar ver a este hombre tratar a mi madre como a una sirvienta mientras él no contribuía absolutamente nada a nuestro hogar. Después de un día particularmente difícil de perder a un paciente joven, y luego llegar a casa para descubrir que de alguna manera se las había arreglado para ensuciar todos los platos de la cocina, haciendo sus batidos comerciales para estimular el cerebro, decidí que era hora de tener una conversación seria con mi mamá. La confrontación. Esperé hasta un sábado por la mañana cuando Derek todavía estaba durmiendo después de su habitual sesión comercial del viernes por la noche. Mamá y yo solíamos tomar café juntas los sábados por la mañana antes de nuestros turnos en el hospital, una de nuestras viejas tradiciones que Derek había arruinado en su mayoría. Pero me las arreglé para atraparla sola esta vez. Tenía todo planeado en mi cabeza, todos los puntos que quería plantear sobre cuán injusta se había vuelto esta situación, tal como me prepararía para una consulta familiar difícil en el hospital. La discusión final. Le mostré nuestras facturas de servicios públicos de antes y después de que Derek se mudara con su configuración de minería de criptomonedas. Casi se habían triplicado, como una tabla de pacientes que muestra signos claros de declive.
Desglosé nuestros gastos de supermercado, señalando cómo estábamos gastando más dinero pero de alguna manera teníamos menos comida en la casa que nunca. Le recordé que básicamente también estaba pagando para mantener a Derek, ya que mi contribución a las facturas ahora cubría su uso excesivo de electricidad para plataformas de minería y estaciones de trading. Intenté ser amable pero firme, como cuando tengo que dar malas noticias a los padres en la sala de pediatría, explicándole lo doloroso que era verla trabajar tan duro mientras que él ni siquiera se molestaba en limpiar sus tazas de café. Mira estos números, mamá, dije, mostrando las facturas como si presentara datos de pacientes. Esto no es sostenible. Nuestro presupuesto familiar se está desangrando y los sueños criptográficos de Derek no lo van a salvar. En el momento en que vi su rostro endurecerse, como si se estuviera poniendo su máscara de administradora del hospital, supe que esto no iba a ir bien. Inmediatamente se puso a la defensiva y trató de desviar la atención mencionando a Emily, diciendo que no era justo que nunca me quejara de que mi hermana no contribuyera financieramente. No podía creer que estuviera haciendo esa comparación. Emily era una estudiante de medicina a tiempo completo que venía a casa ocasionalmente los fines de semana. Siempre limpiaba lo que ensuciaba e incluso ayudaba a organizar nuestros suministros médicos. Había pasado sus descansos ayudando con las reparaciones del hogar que Derek debería haber estado manejando, pero estaba demasiado ocupado analizando las tendencias del mercado para ocuparse de ello. Cuando Emily se quedaba con nosotros, lavaba su propia ropa, cocinaba para todos y nunca esperaba que mamá la atendiera en todo. El punto de ruptura, el hecho de que mi madre estuviera tratando de comparar a su hija responsable, que estudiaba para ser médica, con su novio obsesionado con las criptomonedas, mostraba hasta dónde había llegado la manipulación de Derek. Pasé más de una hora tratando de razonar con ella, mostrándole extractos bancarios como si mostrara gráficos médicos, señalando cómo había cambiado la dinámica de nuestro hogar, explicando cómo la presencia de Derek estaba afectando no solo nuestras finanzas, sino también nuestra relación. Estás empezando a sonar como la junta directiva conservadora del hospital, espetó. A veces hay que arriesgarse para salir adelante en la vida. Derek lo entiende. Intenté apelar a su lado lógico, el lado que la convertía en una administradora de hospital tan eficaz, el lado que siempre me había enseñado sobre la responsabilidad financiera y el respeto por uno mismo. Pero era como tratar de convencer a una familia que niega el pronóstico de su hijo. Cada punto que planteaba se encontraba con un Derek que está trabajando en algo grande a la defensiva, o con una acusación de que estaba siendo egoísta y poco solidaria. Múltiples intentos. Esta tampoco fue solo una conversación. Durante las siguientes semanas, probé diferentes enfoques, utilizando todas las técnicas de comunicación que había aprendido al lidiar con situaciones difíciles en la sala de pediatría. Intenté discutirlo cuando parecía estar de buen humor, durante nuestros descansos para almorzar en el hospital cuando revisábamos juntos los presupuestos del departamento, incluso una vez cuando mencionó estar preocupada por el aumento de los costos del equipo de trading de Derek. Cada vez, pensaba, tal vez este sea el momento en que entre en razón, como cuando un padre finalmente acepta el diagnóstico de su hijo. Recopilé pruebas como si estuviera construyendo un caso de paciente. Investigué oportunidades de trabajo locales sentí que serían perfectas para Derek, recopilé estadísticas sobre estafas de criptomonedas, incluso me ofrecía ayudarlo con su currículum, no es que alguna vez aceptara ayuda de una trabajadora de la salud tradicional como yo. Pero todos los intentos terminaron de la misma manera, con mamá cerrando la conversación y diciéndome que su relación no era asunto mío, aunque su operación de minería de criptomonedas también estaba afectando todos los aspectos de mi vida. La confrontación final. Mi último intento de hablar con mi madre sobre Derek se convirtió en la conversación que destruiría nuestra relación para siempre. Acababa de terminar un turno devastador, donde habíamos perdido a 2 pacientes, y encontré a Derek, como de costumbre, tirado en el sofá, rodeado de sus plataformas de minería de criptomonedas y pantallas de trading. Mamá estaba en la cocina, preparándole la cena, por supuesto, y decidí intentar una última vez hacerle comprender mis preocupaciones. Pero en el momento en que comencé a hablar sobre el desempleo de Derek y sus constantes planes de criptomonedas, ella perdió por completo los estribos. No fue solo ira,
Fue como si 7 meses de manipulación de Derek salieran a la luz de una vez. Empezó a gritar sobre cómo estaba tratando de arruinar su oportunidad de libertad financiera, cómo estaba siendo egoísta y controladora. Según ella, yo solo era una hija celosa que no podía soportar ver a su madre buscando oportunidades de inversión modernas. Me echó en cara todo, como estaba atrapada en una profesión obsoleta, como estaba tratando de evitar que lograra riqueza criptográfica, como necesitaba madurar y aceptar que merecía independencia financiera. Entonces, aparentemente, Derek le había estado contando historias sobre cómo lo estaba tratando. Afirmó que yo era constantemente hostil, que lo hacía sentir unwelcome en su sede comercial. Es curioso cómo nuestra sala de estar se convirtió en su oficina cuando él no pagaba ni un centavo por ella, que estaba tratando deliberadamente de sabotear su operación minera. Me quedé allí con mi uniforme, todavía oliendo a antiséptico de hospital, mientras ella enumeraba todas estas supuestas ofensas que había cometido contra el precioso Derek. Las acusaciones, según Derek, yo cerraba las puertas de golpe cuando sus plataformas de minería estaban funcionando, hacía comentarios groseros sobre sus estrategias comerciales en voz baja y le lanzaba miradas sucias durante sus transmisiones de inversión. ¿La realidad? La mayoría de las veces lo ignoraba, porque no soportaba verlo aprovecharse de mi madre mientras fingía ser un genio de las criptomonedas. Pero Derek había inventado toda esta narrativa sobre mí siendo esta terrible y hostil trabajadora de la salud que no entendía el futuro de las finanzas, y mi madre se había creído cada palabra. Lo que más me dolió fue la facilidad con la que le creyó a él por encima de mí. Esta era la mujer que me había conocido toda mi vida, que me había visto seguir los pasos de papá en la atención médica, que había sido mi mejor amiga durante la escuela de enfermería y al principio de mi carrera. Pero ahora, después de solo 7 meses, estaba creyéndole a este aprovechado obsesionado con las criptomonedas por encima de su propia hija. Cada vez que intentaba defenderme o explicar que Derek estaba mintiendo, me interrumpía con otra acusación sobre cómo estaba atrapada en mi mentalidad tradicional. El ultimátum, y luego vinieron las palabras que cambiarían todo. Si no puedes aprender a aceptar a Derek y su operación comercial, tienes que mudarte. Así como así, lo eligió a él por encima de mí. Teníamos un plan. Se suponía que me quedaría hasta marzo, hasta mi cumpleaños número 24, cuando tendría suficiente ahorrado para un pago inicial. Estaba todo resuelto. Acababa de empezar a sentirme cómoda en mi papel en enfermería pediátrica. El sueldo apenas era suficiente para vivir, y habíamos acordado específicamente que vivir en casa mientras ahorraba era la decisión financiera inteligente. Pero ahora, en noviembre, con apenas ahorros y con el invierno acercándose, me decía que me fuera porque no jugaba limpio con su novio comerciante de criptomonedas desempleado. ¿La peor parte? Esto era exactamente lo que Derek quería. En solo 7 meses, había logrado poner a mi madre en mí contra tan completamente que estaba dispuesta a echar a su propia hija al frío. Todos esos años de amor, confianza y amistad, todos esos momentos compartidos en los pasillos del hospital, no significaban nada comparados con las mentiras de un hombre que no aportaba nada más que promesas vacías y latas de bebidas energéticas a nuestro hogar. Había sido reemplazada por alguien que ni siquiera había estado en nuestras vidas el tiempo suficiente para saber en qué piso estaba la oficina de mi madre, o cómo tomaba su café durante las largas reuniones administrativas. El desalojo. Cuanto más hablaba mi madre, más claro se hacía que esta no era una decisión espontánea. La forma en que tenía todas estas respuestas ensayadas listas, como seguía usando frases que sonaban exactamente como algo que Derek diría sobre abrazar el futuro de las criptomonedas, era obvio que lo habían discutido antes. Cuando mencioné nuestro acuerdo sobre marzo, lo descartó como si no hubiera significado nada para ella, como si toda nuestra planificación cuidadosa y discusiones sobre mi carrera de enfermería hubieran sido borradas en el momento en que Derek decidió que necesitaba mi habitación para su operación minera. Las excusas que me dio fueron casi peores que el desalojo en sí. Según ella, yo era demasiado mayor para vivir en casa, aunque hacía solo unos meses, ella había sido la que insistió en que me quedara y ahorrara dinero mientras me establecía en enfermería pediátrica. Dijo que necesitaba madurar y asumir la responsabilidad de mí misma,
algo irónico viniendo de alguien que estaba manteniendo a un hombre adulto que pasaba sus días viendo transmisiones de comercio de criptomonedas. Tienes que entender, Marie, dijo con su voz de administradora del hospital, Derek necesita un espacio adecuado para sus operaciones comerciales. Tu habitación tiene la mejor ventilación para su equipo de minería. Cada vez que intentaba recordarle nuestros planes, de cómo habíamos elaborado este cronograma juntas entre turnos de hospital, me interrumpía con otra lección sobre cómo necesitaba dejar de sabotear su oportunidad de riqueza criptográfica, como si señalar la completa falta de éxito de Derek fuera sabotaje, en lugar de simplemente declarar hechos obvios. Intenté todo lo que se me ocurrió, utilizando el mismo enfoque cuidadoso que utilizo con las familias de pacientes difíciles. Le mostré mi cuenta bancaria, demostrando que no tenía suficiente ahorrado para el primer y último mes de alquiler, más el depósito de seguridad. Le recordé lo caros que eran los apartamentos cerca del hospital, como mudarme probablemente significaría tener que viajar mucho más lejos para mis turnos de noche. Incluso intenté apelar a sus instintos maternales, explicándole lo difícil que sería para mí empezar a vivir sola de repente, sin preparación. Pero era como hablar con una familia en completa negación sobre el diagnóstico de su hijo. Tenía una respuesta para todo, y ninguna de esas respuestas implicaba ninguna preocupación por mi bienestar. Luego vino la prueba final de que todo esto era el plan maestro de Derek. Derek necesita más espacio para sus plataformas de minería y configuración comercial, anunció, como si fuera la cosa más natural del mundo. La habitación que había tenido desde que nos mudamos a esta casa, donde había estudiado para mis exámenes de enfermería, llorado por pacientes perdidos y procesado la muerte de mi padre, se convertiría en una operación de minería de criptomonedas para un hombre que no había ganado un solo dólar en su vida. La comprensión final. Fue entonces cuando supe, con absoluta certeza, que esta había sido su idea desde el principio. Había manipulado a mi madre para que echara a su propia hija, una enfermera pediátrica en ejercicio, para que pudiera tener más espacio para su operación de minería de criptomonedas. La mujer que estaba parada frente a mí ya no era la administradora del hospital y la madre que conocía. Mi mamá nunca hubiera puesto a un hombre que apenas conocía por encima del bienestar de su hija. Pero Derek de alguna manera había logrado reescribir completamente nuestra relación en solo unos meses. A sus ojos, ya no era su hija, la que la había apoyado durante la muerte de papá, la que había seguido sus pasos en la atención médica, la que había sido su mejor amiga y colega en el hospital. Ahora, yo solo era una molestia, un obstáculo entre Derek y su último plan de criptomonedas. La había convencido de que la estabilidad y la seguridad de su propia hija eran menos importantes que su necesidad de una sala de minería, donde presumiblemente podría continuar sin hacer absolutamente nada productivo todo el día. Encontrar un nuevo hogar. Siempre he creído que rogarle a alguien que te quiera simplemente te quita la dignidad que te queda, algo que aprendí de años de trabajar con las familias de los pacientes. Mirando a mi madre ese día, viendo cómo Derek la había envenenado completamente contra mí con sus sueños de criptomonedas, supe que ninguna cantidad de súplicas cambiaría su opinión. No iba a darle a Derek la satisfacción de verme derrumbarme o rogar que me quedara. Estaba segura de que le habría encantado eso, lo habría usado como munición para pintarme como la trabajadora de la salud inmadura que no podía ver su visión criptográfica. Entonces, miré a mi madre a los ojos y le pregunté por última vez si esto era realmente lo que quería. Cuando dijo que sí, sin siquiera un momento de duda, sentí que el último hilo de nuestra relación se rompía como una línea rota. Tuve que tomarme un tiempo libre del trabajo, tiempo que realmente no podía permitirme, para buscar apartamentos. Cada unidad vacía que veía era un recordatorio de lo poco preparada que estaba para esto. Había estado ahorrando dinero responsablemente, ayudando con las facturas en casa, planeando una transición cuidadosa en marzo. Ahora aquí estaba, en noviembre, tratando frenéticamente de encontrar un lugar, donde quiera, que aceptara a un inquilino con apenas suficientes ahorros para un depósito de seguridad. Incluso con mi trabajo estable de enfermera, fue difícil. Sistema de apoyo. Emily fue increíble durante este tiempo. Se saltó sus clases de la Facultad de Medicina para ayudarme a buscar apartamento,
Llamó a lugares por mí mientras yo trabajaba en turnos de noche e intentó repetidamente razonar con nuestra madre. Pero mamá había tomado su decisión, y esa decisión fue Derek y sus planes de criptomonedas. Terminé encontrando un pequeño apartamento tipo estudio en una parte de la ciudad mucho menos segura de lo que jamás hubiera querido vivir. Era el tipo de lugar donde puedes escuchar la conversación de todos los vecinos y la presión del agua apenas es suficiente para lavar los uniformes del hospital. Pero era todo lo que podía pagar con tan poca antelación. El propietario se apiadó de mí después de que le expliqué mi situación y me permitió dividir el depósito de seguridad en 2 pagos. Mudarme fue deprimente. Mis libros de texto de enfermería y los materiales de referencia médica apenas cabían en el pequeño espacio. Las paredes eran de este color beige enfermizo que me recordaba a los pasillos del hospital, no podía pintar encima, y todo el lugar olía a alfombra vieja. Pero al menos era mío, y no tenía que ver a Derek desplomarse en mi sofá mientras explicaba su último plan de inversión en criptomonedas, o escuchar sus plataformas de minería zumbar toda la noche. Primeros días. Esas primeras semanas fueron las más difíciles. Entre mis turnos en pediatría, revisaba mi teléfono, preguntándome si hoy sería el día en que mi madre se daría cuenta de lo que había hecho, diciéndome que finalmente había visto a través de las estafas de criptomonedas de Derek, pidiéndome que volviera a casa. Incluso ensayé en mi cabeza lo que diría cuando llamara para disculparse, de la misma manera que practico conversaciones difíciles con las familias de los pacientes. Pero esa llamada nunca llegó. Los días se convirtieron en semanas y mi teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes de texto preguntando si estaba bien después de turnos difíciles, sin llamadas para ver si necesitaba algo, ni siquiera un mensaje preguntando si me había instalado en mi nuevo lugar. La madre que solía enviarme mensajes de texto varias veces durante mis turnos solo para registrarse o compartir memes divertidos de enfermeras me había ignorado por completo. Era como si en el momento en que me mudé, dejara de existir en su mundo, reemplazada por el equipo de minería de criptomonedas de Derek. Emily me visitaba entre sus clases de la Facultad de Medicina y trataba de evitar hablar de mamá, pero podía ver en su rostro que las cosas en casa no iban bien. Ponía esa mirada culpable cada vez que mencionaba estar en la casa, como si se sintiera mal por seguir teniendo una relación con los dos. Pero el mensaje era claro. Mamá había elegido la riqueza criptográfica imaginaria de Derek por encima de mí. Actualización 1. Vida después del desalojo. La vida después de ser expulsada se convirtió en un ejercicio de supervivencia, no muy diferente de administrar una unidad de cuidados críticos. Cogía turnos de noche adicionales cuando podía e intentaba que mi pequeño apartamento se sintiera menos como una habitación de hospital. Llegué a un punto realmente bajo aproximadamente 2 semanas después de mudarme. Después de un turno particularmente difícil, perdiendo a un paciente joven, me derrumbé y la llamé, esperando que tal vez ella también hubiera querido comunicarse, pero no sabía cómo. El teléfono sonó, y finalmente se fue al buzón de voz. No dejé ningún mensaje. ¿Qué podría decir siquiera? Hola, mamá. Solo me preguntaba si te importa que tu hija apenas esté sobreviviendo después de que elegiste a tu novio obsesionado con las criptomonedas por encima de ella. Esperé días, pensando que al menos devolvería la llamada para ver por qué había llamado. Nada. A la mujer que solía entrar en pánico si no respondía a sus mensajes de texto durante mis turnos no le importaba devolver la llamada de su hija. Emily realmente dio un paso al frente, pasando casi todos los fines de semana en mi casa entre sus estudios de medicina, trayendo comidas caseras y ayudándome a adaptarme a vivir sola. Intentó que mi estéril apartamento tipo estudio se sintiera más como un hogar, colgando las fotos de mi graduación de la escuela de enfermería y agregando pequeños toques que hacían que el lugar se sintiera menos como una habitación de hospital. Pero ella también era mi conexión involuntaria con lo que estaba sucediendo en casa. Y lo que me contó me hizo darme cuenta de lo completamente que había ganado Derek. El borrador. No perdieron el tiempo borrándome de la casa. A los pocos días de mi partida, habían limpiado mi habitación por completo. El espacio en el que había vivido durante años, donde había estudiado para mis exámenes de enfermería, llorado por los pacientes perdidos y procesado la muerte de mi padre, se transformó en el centro de minería de criptomonedas de Derek.
Emily dijo que pintaron sobre el color de la pared que había elegido cuidadosamente con un beige suave que Derek eligió para optimizar el enfoque. Reemplazaron mis muebles con filas de plataformas de minería que encontró en Facebook Marketplace y lo configuraron como una especie de sala de comercio de criptomonedas. El golpe final, pero la peor parte, la absoluta puñalada al corazón, fue lo que hicieron con mis pertenencias, las cosas que había dejado atrás, principalmente cosas que no cabían en mi pequeño apartamento o que no podía mover con tan poca antelación. Mi propia madre las vendió para financiar la última aventura de criptomonedas de Derek. Mis viejos libros de texto de enfermería y referencias clínicas que papá me había ayudado a recopilar. Vendidos. Los uniformes de invierno que había planeado volver a buscar. Entregados a algún extraño en línea. Incluso la caja de mis recuerdos de la escuela de enfermería que había estado en mi armario, fotos con mis primeros pacientes, tarjetas de familias a las que había ayudado, pequeños recuerdos de mis rotaciones clínicas, todo vendido o tirado. Emily dijo que lo hicieron durante un fin de semana, como si estuvieran teniendo una especie de venta de garaje de borrar todos los rastros del trabajador de la salud. Pero mamá tomó todo el dinero de la venta de mis cosas y se lo entregó directamente a Derek, para su última inversión en criptomonedas garantizada. Mis recuerdos de la escuela de medicina fueron liquidados para financiar cualquier esquema de criptomonedas que le hubiera llamado la atención esa semana. Procesando la pérdida, la traición de todo fue casi demasiado para procesar. Esto no se trataba solo de deshacerse de algunas cosas viejas. Esta era mi madre borrando sistemáticamente cualquier evidencia de que alguna vez había sido parte de la profesión médica en esa casa. Después de enterarme de la venta de garaje, tuve que pedirle a Emily que dejara de darme actualizaciones sobre lo que estaba sucediendo en casa. Cada nueva información era como reabrir una herida que intentaba sanar. Estaba trabajando en construir mi propia vida, tratando de avanzar en mi carrera de enfermería, y escuchar lo fácil que mi madre me había borrado hacía que eso fuera imposible. Había dejado su elección absolutamente clara. Los sueños de criptomonedas de Derek eran su prioridad ahora, y yo era solo un capítulo de su vida que estaba lista para cerrar. Bien. Si ella podía olvidarse de mí tan fácilmente, entonces yo tendría que aprender a hacer lo mismo. Le dije a Emily que apreciaba que me mantuviera al tanto, pero necesitaba concentrarme en mi futuro en la atención médica, no en la madre que me había descartado tan fácilmente por un hombre que ni siquiera podía mantener un trabajo real. Nuevos comienzos. Los meses posteriores a mi éxodo forzado de casa se convirtieron en un curso intensivo de supervivencia, no muy diferente a mis primeros meses como enfermera pediátrica. Tomé todos los turnos nocturnos adicionales que pude conseguir en el hospital, aprendí a cocinar comidas baratas que pudieran durar varias rotaciones nocturnas y me convertí en una experta en encontrar entretenimiento gratuito entre turnos. Mi pequeño apartamento lentamente comenzó a sentirse menos como un refugio de emergencia y más como mi verdadero hogar. El mayor avance se produjo cuando conseguí un ascenso a enfermera pediátrica senior. El puesto no era exactamente el rol de mis sueños, pero venía con un mejor seguro médico y un aumento de salario que significaba que finalmente podía comenzar a construir un fondo de emergencia, en lugar de vivir de cheque en cheque. Por primera vez desde esa horrible noche de noviembre cuando mi madre eligió los sueños de criptomonedas de Derek sobre mí, sentí que podía respirar. Incluso comencé a pensar en tomar algunas certificaciones especializadas en atención pediátrica para mejorar aún más mis calificaciones. La llamada. Entonces llegó la noche en que el nombre de mi madre iluminó la pantalla de mi teléfono. Acababa de terminar uno de los peores turnos en la sala de pediatría. 3 casos críticos, un carro médico estrellado y una reunión familiar infernal. Estaba tumbada en mi sofá, todavía con mi uniforme, tratando de relajarme cuando su nombre apareció en mi pantalla. Rechacé la llamada sin dudarlo. Pero ella siguió intentándolo. Cada pocos minutos, mi teléfono volvía a iluminarse, 2 llamadas, luego 5, luego 8. Cada vez que pulsaba rechazar con un poco más de fuerza, sentía que mis muros emocionales cuidadosamente construidos comenzaban a agrietarse. A la mañana siguiente, corría por mi apartamento, tratando de prepararme para mi turno temprano, ya llegando tarde porque mi antigua cafetera había elegido ese día para morir.
Mi teléfono sonó con un número desconocido y lo contesté automáticamente, pensando que podría ser la sala de pediatría. En cambio, escuché la voz de mi madre a través del altavoz. El sonido me detuvo en seco. No la había oído llorar así desde el funeral de papá. Mi primer instinto fue colgar, protegerme de cualquier manipulación que se avecinara. Después de todo, la última vez que intenté ayudar, ella respondió atacando todos los aspectos de mi elección de carrera. Pero algo en su voz me hizo detenerme, mi dedo se detuvo sobre el botón finalizar llamada, justo como cuando estoy a punto de declarar la hora de la muerte pero noto un último signo vital. La verdad emerge, debería haber confiado en mi primer instinto. Debería haber recordado que el llanto era solo otra herramienta en la caja de herramientas de la manipulación, justo al lado de la culpa y los insultos. Pero no importa cuánto te lastime alguien, cuando escuchas a tu madre llorar, una parte profundamente arraigada de ti, la misma parte que me hace quedarme hasta tarde después de mis turnos para consolar a los padres preocupados, quiere solucionarlo. Entonces, me quedé en la línea, escuchándola sollozar, sintiendo que mis muros emocionales cuidadosamente construidos comenzaban a agrietarse. Entre lágrimas, mi madre me contó una historia de desastre financiero que habría sido cómica si no fuera tan trágica. Derek la había convencido de invertir en un nuevo proyecto de criptomonedas que había encontrado a través de su red comercial. Le había prometido que era el próximo Bitcoin, garantizado para hacerlos millonarios en cuestión de meses. Mi madre, que siempre me había sermoneado sobre tener cuidado con mi salario de enfermería, que me había enseñado a ahorrar y presupuestar, había caído en la estafa más antigua del libro de jugadas de las criptomonedas, una estafa de salida. Lo había perdido todo cuando los creadores del proyecto desaparecieron con el dinero de todos. El alcance total, pero esa ni siquiera era la peor parte. A medida que seguía hablando, surgió la verdadera magnitud del desastre. Derek no solo la había convencido de invertir su dinero disponible, la había convencido de pedir dinero prestado de donde se le ocurriera. Había agotado las tarjetas de crédito, había obtenido préstamos personales, incluso había pedido prestado contra su fondo de jubilación del hospital, todo porque Derek le había prometido que esta inversión multiplicaría su dinero por al menos 10 veces. Le había mostrado sitios web de criptomonedas llamativos con testimonios falsos, la había conectado con supuestos inversores que probablemente eran solo otros estafadores, y había pintado imágenes del estilo de vida adinerado que pronto estarían viviendo. Ahora, todo ese dinero se había ido, desaparecido en billeteras digitales que nunca volverían a ver, y ella se estaba ahogando en deudas. La mujer que administraba presupuestos hospitalarios de millones de dólares había sido completamente desplumada por una estafa de criptomonedas. La respuesta: me senté allí en mi pequeño apartamento, todavía con mi uniforme de mi turno de noche, escuchando a mi madre sollozar por su ruina financiera, y no sentí absolutamente nada. Bueno, no nada. Mi sentiría vindicada. Cada advertencia que le había dado sobre los esquemas de criptomonedas de Derek se había hecho realidad. Cada señal de alerta que había señalado se había convertido exactamente en el desastre que predije. Le recordé todas las veces que intenté decirle que los planes de inversión de Derek no eran más que palabrería, como le había advertido que solo la estaba usando por dinero. Bueno, dije, usando mi voz profesional de enfermera, supongo que finalmente lo echaste a él y a sus plataformas de minería después de este desastre. El silencio que siguió a esa pregunta lo dijo todo. La negación continua: no es culpa de Derek, murmuró finalmente, sonando exactamente como los miembros de la familia que defienden a los parientes abusivos en el hospital. Él no sabía que iba a ser una estafa. También perdió su inversión minera. Tuve que reírme de eso, el tipo de risa amarga que las enfermeras a veces compartimos después de una conferencia de caso particularmente frustrante. ¿Qué dinero había perdido Derek? Nunca había tenido dinero que perder. Cada centavo que desapareció en el vacío de las criptomonedas había salido de los bolsillos de mi madre. Le recordé que las inversiones reales vienen con descargos de responsabilidad de riesgo, no con rendimientos garantizados. Las oportunidades financieras reales no requieren que agotes tu cuenta de jubilación. Pero Derek le había prometido riquezas en criptomonedas y oro digital, había actuado como si esto fuera algo seguro,
y ella le creyó por encima de las advertencias de su propia hija. Cuando confirmó que todavía estaba con Derek, todavía permitiéndole ejecutar sus plataformas de minería en mi antigua habitación que había convertido en su sede comercial para su imperio de criptomonedas inexistente, había escuchado suficiente. Le dije claramente que no le daría ni un solo dólar mientras todavía estuviera con el hombre que había destruido sistemáticamente sus finanzas con sus esquemas de criptomonedas. El juego de la culpa. Ahí es cuando comenzó el verdadero espectáculo. Sus lágrimas se secaron instantáneamente, reemplazadas por la ira defensiva que había llegado a esperar. De repente, toda esta situación fue de alguna manera mi culpa. Si no hubiera sido tan escéptica con las criptomonedas, si no la hubiera obligado a elegir entre nosotros, si me hubiera quedado y seguido contribuyendo a los gastos del hogar mientras Derek construía su operación minera, nada de esto habría pasado. La gimnasia mental fue impresionante. De alguna manera, en su realidad deformada por Derek, mi negativa a verlo en silencio aprovecharse de ella había llevado a esta situación. El hecho de que no subsidiara el estilo de vida criptográfico de su novio con mi salario de enfermería de alguna manera había provocado que ella cayera en una obvia estafa de criptomonedas. Me había echado de mi casa, había vendido mis libros de texto médicos y le había dado el dinero a Derek. Pero de alguna manera, yo fui la que la había forzado. Era como escuchar a un paciente negar evidencia médica clara, alguien que describe una realidad completamente diferente, una en la que Derek era una víctima inocente del mercado de las criptomonedas, en lugar del arquitecto de su ruina financiera. El punto de ruptura. No pude evitar reír, una risa real y genuina, como cuando recibimos una queja absolutamente absurda en la sala de pediatría. Esta mujer, que me había echado de mi casa, ahora estaba tratando de culparme por sus malas decisiones de inversión en criptomonedas. Le dije exactamente lo que pensaba, que era una adulta que había tomado sus propias decisiones. Había elegido echar a su hija, que la ayudaba con las facturas y la apoyaba, por Derek, que no contribuía con nada más que calor de la plataforma minera. Había elegido vender mis libros de texto de enfermería y darle el dinero. Había elegido agotar su jubilación y obtener préstamos para sus esquemas de criptomonedas. Cada paso que condujo a este desastre había sido su elección, y ahora necesitaba hacerse cargo de esas elecciones. El viaje de culpa. Ahí es cuando volvieron las lágrimas. Sacó el arma definitiva del viaje de culpa. Soy tu madre. Como si ese título todavía significara algo después de todo lo que había hecho. Comenzó a hablar sobre cómo se supone que la familia debe permanecer unida y ayudarse mutuamente en los momentos difíciles, rico viniendo de la mujer que había convertido mi habitación de la infancia en una granja minera de criptomonedas. Le recordé todo esto. ¿Dónde estaba esta actitud de la familia ayuda a la familia cuando estaba vendiendo mis libros de referencia médica? ¿Dónde estaba cuando estaba desviando mis llamadas durante mis turnos nocturnos? ¿Dónde estaba cuando estaba eligiendo los sueños de criptomonedas de Derek sobre su propia hija? Ahora que necesitaba dinero, de repente recordó que tenía una hija. De repente, familia volvió a significar algo. Pero no se trataba solo de ayudarla. Cualquier dinero que le diera iría directamente a apoyar el próximo esquema de criptomonedas de Derek. No pude resistir una última excavación. Prefiero perder mi licencia de enfermería que ayudar a ese estafador de criptomonedas, dije. Mira en mi habitación. Oh, lo siento, la sede minera de Derek. Tal vez haya algunos recuerdos de mi escuela de medicina que aún no hayas vendido por Bitcoin. Las secuelas, las palabras salieron frías, pero se sintieron bien. Por una vez, no era yo la que estaba sufriendo. Por una vez, no era yo la que lidiaba con las consecuencias de sus elecciones. Cuando empezó a devolver la llamada inmediatamente después de que colgué, no sentí nada más que satisfacción al rechazar llamada tras llamada. Deja que sienta lo que es ser ignorado por la familia. Deja que experimente lo que es necesitar ayuda y que te la niegue alguien que se supone que te ama. Las interminables llamadas perdidas que siguieron se sintieron como campanas de victoria. La situación actual, las secuelas de esa llamada telefónica confirmaron todo lo que necesitaba saber sobre el estado mental de mi madre. Todavía estaba completamente bajo la influencia de las criptomonedas de Derek,
incapaz o no dispuesta a ver cómo él había destruido sistemáticamente su vida con sus esquemas comerciales. No se había disculpado ni una sola vez por echarme, por vender mis materiales de enfermería, por elegirlo a él por encima de mí. En su lugar, había tratado de tergiversar la narrativa para convertirme en la villana de su historia. El hecho de que pudiera mirar su situación actual, ahogándose en deudas mientras mantenía a un comerciante de criptomonedas desempleado, y de alguna manera concluir que era mi culpa, mostraba cuán profunda era la manipulación de Derek. No merecía mi ayuda, y no sentí absolutamente ninguna culpa por negarme a rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. La posición de Emily. Emily ha quedado atrapada en medio de este lío, tratando de mantener relaciones con las dos mientras termina la escuela de medicina y ve a nuestra madre caer en espiral en un desastre financiero. Nunca critica directamente mi decisión de negarme a ayudar, pero puedo ver la preocupación en sus ojos cuando me visita entre sus rotaciones clínicas. Está dividida entre su comprensión de por qué no puedo permitir las elecciones de nuestra madre y su instinto natural, como futura doctora, de querer arreglarlo todo. Según Emily, Derek sigue viviendo su mismo estilo de vida. Tumbado en el sofá, rodeado de plataformas mineras, hablando de su próxima gran oportunidad en criptomonedas, mientras nuestra madre trabaja horas extras para mantener la electricidad funcionando para su equipo. Todavía cuenta historias sobre inversiones potenciales en blockchain y empresas de NFT, y de alguna manera, a pesar de haberlo perdido todo en su último esquema, mi madre todavía cree en sus promesas vacías de criptomonedas. Es como ver a alguien tocar repetidamente una estufa caliente y negarse a reconocer que quema. Avanzando. Desde esa llamada telefónica, mi madre ha intentado comunicarse varias veces. A veces llama desde diferentes números, a veces envía mensajes de texto que provocan culpabilidad sobre cuánto me extraña. Incluso ha intentado que colegas mutuos del hospital se comuniquen en su nombre. Pero he aprendido mi lección sobre dejarla volver a mi vida. No puedes tirar a tu hija como suministros médicos caducados y luego intentar recuperarla cuando necesitas ayuda financiera. He encontrado mi propia paz en esta situación. Mi apartamento puede ser pequeño, pero es mío, y nadie puede echarme de él para dejar espacio para las plataformas mineras de criptomonedas. Mi trabajo de enfermería puede que no me haga rica en criptomonedas, pero estoy construyendo una carrera ayudando a la gente, en mis propios términos. Estoy aprendiendo quién soy sin el peso de tratar de proteger a alguien que no quiere ser protegido de sus propios delirios criptográficos.